¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. ¿Ahí me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. Sí, yo sí lo escucho bien. Excelente, muchas gracias, Fabiola. Bienvenida. Muchísimas gracias, profesor. Bien, bueno, entrando en materia, ¿alguna precisión, comentario sobre la tarea que les asigné sobre los antecedentes del derecho económico? No, ninguna. Profe, Dígame. ¿me escucha bien ahí? Sí, sí te escucho, hija. Ok. Bien. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, ya ustedes investigaron lo que fueron los antecedentes históricos. Y más o menos entenderán que el proceso evolutivo del derecho económico tiene mucho que ver con la parte de los movimientos políticos y sociales, ¿no? En esta parte, siempre atenderemos a estos principios de cómo las guerras, de repente los conflictos bélicos, tienden mucho a modificar los sistemas económicos y sobre todo en la Europa central y en la Europa del Este de por ahí de los años de 1930 a 1945, que es cuando más o menos vienen las guerras mundiales, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo las consecuencias que esto genera posteriormente, ¿no? Porque sabemos que hoy día Alemania, Italia, Japón, otros países del este de Europa también están pagando actualmente de su Producto Interno Bruto, están pagando esas sanciones económicas y pecuniarias de haber invadido países y sobre todo haberlos destrozado en cuanto a la infraestructura geopolítica y social. No obstante, en México también, como parte de su historia, viene también de movimientos sociales y políticos derivados de también conflictos civiles o guerras civiles, partiendo del movimiento independiente, de independencia, ¿no? En México. Y que en esta cuestión también a la postre, con el grupo de los conservadores, de los liberales, las leyes reforma, esta cuestión de la Revolución Mexicana a través del Porfiriato, en donde siempre se está privilegiando a las clases más altas, ¿no? Lo que obviamente genera descontento y genera disconformidad en el contexto social de lo que somos el proletariado, porque recordemos que nosotros somos proletariado y el proletariado siempre va a ser la base de las instituciones, siempre va a ser esa condicionante de que nosotros vamos a otorgar la materia de mano de obra para transformar a la materia prima. Entonces, en esta cuestión, los antecedentes es importante conocerlos porque vamos a entender cómo las bases institucionales y estatutarias del derecho van a formar parte también de los bloques económicos en la materia de desarrollo social. Y sobre todo que el objeto principal de desarrollar una guerra civil o una guerra en conflicto interno, pues siempre derivará de estas condiciones de cómo el país tiene que sufrir cambios importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, bueno, un poco de antecedentes históricos. Actualmente sabemos que partiendo de los 90, con la caída de los bloques socialistas y algunos bloques comunistas ahí en la Europa del Este y en la Europa Central, pero principalmente hablando de Rusia, con la caída del bloque de la URSS, se trata de modificar este sistema comunista social, ¿no? En donde se pretendía acabar con el régimen de, de la URSS y de la Guerra Fría, pero no obstante, con Vladimir Putin, precedido de Boris Yeltsin y otros presidentes que tuvo la actual Rusia, esto no ha sido así. Rusia sigue siendo el principal bloque opositor del capitalismo en Estados Unidos y sobre todo dice la doctrina Monroe que el peor que el peor enemigo del capitalismo es el socialismo, ¿no? A su vez dice que el socialismo dice que el peor enemigo del socialismo pues es el comunismo perdón, el capitalismo y que en estas coyunturas, bueno, pues entra en esa discrepancia de quién es mejor en cuanto a doctrina económica, ¿no? Sin embargo, se necesitan de ambas porque finalmente una política intervencionista del Estado tiene que regular al capitalismo como tal y tiene que regular esos ejes rectores de la economía central de un país. No obstante, por ahí entendemos que hay bloqueos económicos en parte del Caribe y Latinoamérica, específicamente hablando de Cuba y de Venezuela, ¿no? En donde mucho se dista de criticar al régimen de Maduro, al régimen actualmente del presidente de Cuba, pero hay que entender el contexto social y el contexto histórico del por qué estas economías están completamente
bloqueadas y sobre todo no pueden exportar sus productos hacia el exterior. Ahora, hablando de los bloques comunistas, por ejemplo, China, que es potencia mundial, la primera economía en cuanto a exportaciones, y sobre todo que los chinos están metidos en todos lados, ¿no? Los chinos, a la par de otras economías, han obtenido un auge importantísimo, y sobre todo esta captación de clientes a mayoría, ¿no? Clientes de mayoritarios. Entonces, en esta cuestión, nosotros también en una dualidad de economías necesitamos comprender los antecedentes, pero para poder llegar desde la génesis hasta lo que es la etapa contemporánea. No obstante, hoy día hay un conglomerado de economías abiertas de las que México es parte y eso hasta cierto punto es benéfico y no para el país, pero nosotros atenderemos cómo desde la línea de la importación y exportación necesitamos hacer crecer a nuestro país como bloque economista, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio ya con la explicación del video del día de ayer, en donde ya por un lado entendimos que las grandes transformaciones parten, sí, de la génesis, de la historia, pero también van a partir de estas cuestiones de cómo los bloques económicos necesitan de esta parte de cómo nosotros vamos a direccionar el sistema, ¿no? Y para ello, pues obviamente necesitamos de las transformaciones económicas, de las transformaciones en cuanto al punto de vista social, en cuanto al punto de vista, eh, desde luego, jurídico, pero principalmente en cuanto a ese punto de vista de la transformación de los bienes y productos de consumo, ¿no? Para ello, pues las fuentes económicas son importantes porque se van a referir a estas generalidades de cómo vamos a obtener riqueza. Recordemos que nosotros trabajamos por dinero y sobre todo por sostener una economía líquida en el país, pero principalmente apoyar y contribuir al sector privado en esta parte de las actividades que puedan contribuir a ayudar, que permitan ayudar a crecer al país en cuanto a su Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, estas condiciones de riqueza van a generar a lo mejor sí una serie de descontento porque a veces la disparidad y la disconformidad de los ciudadanos atiende mucho a cómo está la cuestión de salarios mínimos, en este sentido, hablando de salarios mínimos, ¿no? Que hoy día los profesionistas no estemos contemplados en una política económica y hacendaria del gobierno federal para que se nos aumente el salario, por ejemplo, ¿no? Hoy día una persona que esto dicho con mucha cautela, una persona que es obrero calificado, que es obrero en fábricas o que tiene el salario mínimo, pues está a la par de un salario de un profesionista, ¿no? Y entonces ahí de repente a la administración anterior se les fue de las manos mirar hacia acá, porque también nosotros en el grado de preparación, pues necesitamos ser vistos ya desde otro punto de vista, ¿no? Y que nos mejoren los ingresos. Entonces, dentro de esta parte de las fuentes económicas vamos a encontrar a los sectores primarios, secundarios y terciarios como parte de las transformaciones y sobre todo que esta clasificación del sector primario va a tender a extraer y sobre todo obtener la materia prima a través de los recursos renovables, algunos no renovables, pero principalmente de los recursos naturales que hace a la tierra, ¿no? Que en esta parte la explotación de la agricultura me provea y mirar al campo, otorgarles mejores procesos administrativos, mejores procesos industriales en cuanto a la obtención de agroquímicos para que sus cosechas salgan de una manera mucho mejor, ¿no? Que por otro lado también esta obtención y esta extracción, pero sobre todo captación de la pesca, de la ganadería, en cuanto a eh, la utilidad de cómo están criando porcinos, bovinos, los mismos peces, las mismas aves, pertenezcan a este grupo primario para satisfacer las necesidades primarias, valga la redundancia, de los individuos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estos procesos para alimentarnos, necesitamos estos procesos para generar empleos también. Entonces, en esta parte también la minería y la explotación forestal nos va a permitir transformar esas materias primas a través del bloque secundario y que el bloque secundario establezca productos ya elaborados por la mano del hombre, ¿no? Productos elaborados por procesos industriales a través de las máquinas, a través de la industria manufacturera, para generar elementos de construcción, elementos de producción de energía, energías renovables, energías que de verdad eh, satisfagan esos sectores, ¿no? Como por ejemplo buena energía eléctrica hacia los lugares
de toda la República Mexicana, ¿no? Que por otro lado también la energía pues puede ser captada a través de lo que son los elementos industriales. Hoy día tenemos que tener energías más sustentables, por ejemplo, reducir un poco el consumo de energía eléctrica o de energía petroquímica, ¿no? Entonces, en esta cuestión se convierten las cuestiones híbridas en una modificación y reforma a esta parte de las economías o de la clasificación de las fuentes económicas. Que por otra parte también la minería en algunos casos pertenezca a este sector a través de la metalurgia, ¿no? El procesamiento de metales también es importante para contribuir en esas condiciones de cómo el país está en cuanto a oro, en cuanto a zinc, cobre, plata, platino, y que de la mano del hombre también se conviertan en cuestiones artesanales, ¿no? O sea, hay que explicar muy bien cómo los efectos artesanales y la mano pura de este manufactura tiene que ser mejor apreciada en el contexto global. Entonces, para estos efectos, el sector terciario va a englobar los dos primeros sectores. ¿Para qué? Para que nosotros relacionemos las actividades económicas con la prestación de servicios. Es aquí donde va a hacer su aparición lo que es el comercio, lo que es el turismo, lo que es el transporte, lo que es esta parte de los servicios financieros y captados de una buena rectoría económica por parte de la administración pública, pues van a fortalecer estas actividades terciarias, ¿no? ¿Por qué el comercio? Porque finalmente necesitamos de celebrar actos entre comerciantes y consumidores finales para poder mercar esta parte de los servicios y productos de consumo básico hasta los productos ya de tercera necesidad, si lo podemos llamar así. Y que en esta cuestión todo se mueva por transporte. O sea, hoy día, mentira que me digan que no es necesario el procesamiento de hidrocarburos para que se muevan las mercancías y los productos finales, ¿no? Obviamente necesitamos de la mano de la manufactura en cuanto a hidrocarburos para que el transporte fluya. Y esta parte del transporte va a atender desde el transporte público, ¿no? Quizás los que no tenemos auto particular necesitaríamos de uso de transporte a través de qué? De Metrobús, Mexibús en el caso del Estado de México, del cablebús, o sea, el sistema teleférico que hoy día va a la vanguardia, del sistema trolebús, que también son generadores de nuevos procesamientos de energías, ¿no? Aquí está claro un ejemplo de las energías conforme al sector secundario, cómo se involucra con esta parte de la fuente económica del sector terciario, ¿no? Hoy día tenemos vehículos ya híbridos en la parte de los particulares, en donde vamos a captar mejor un sistema ambiental, porque se van a reducir la emisión de contaminantes, pero el problema radica en que se consume más energía eléctrica. Obviamente esto va a mejorar una buena captación de los países extranjeros para que visiten nuestro país, porque de la mano del turismo, el turismo es también fomentar cómo está geográficamente México a nivel mundial y sobre todo cómo estamos ofertando los destinos turísticos, ¿no? No nada más voltear a ver al clásico Acapulco, a Cancún, al clásico Puerto Vallarta, sino voltear a ver pueblos mágicos, pueblos vírgenes, islas vírgenes, en donde nosotros proliferemos mejor esta captación de los sistemas de turismo, ¿no? Obviamente para ello necesitamos también promoción, necesitamos seguridad pública, desde luego. Y lo yo comentaba la semana anterior con esta condición de que viene un evento deportivo el año que entra, ¿no? Que es el Mundial de Fútbol. Esto va a generar buenos dividendos para el país o debe generar la inteligencia de mejorar buenos dividendos. ¿Por qué? Porque finalmente se van a generar empleos, se van a generar mejores infraestructuras. México atenderá de manera puntual y oportuna esta cuestión de la movilidad en las tres ciudades que van a ser sedes de este evento deportivo y desde luego pues captar esta parte de tanto del comercio como del transporte a través de los servicios de las fuentes económicas. Y por otro lado, parte de la fuente económica pues atenderá a las cuestiones de salud y educación. ¿Por qué los englobo aquí juntos? Porque una buena educación nos va a generar mejor salud y mayor salud. Es decir, un país que está bien preparado, un país que está bien correlacionado con sus sistemas educativos, es un país que va a crecer. O sea, hoy día no basta nada más con pisar la universidad y prepararte. Necesitas prepararte mejor. Necesitas captar, no sé, talleres, cursos, diplomados, posgrados, especialidades, para que en la medida de tus necesidades tú puedas ofertar también mejores productos y servicios. ¿No? Nosotros, aparte de abogados, pues, podemos ser, en mi caso, docentes, podemos ser investigadores, podemos ser asesores jurídicos, podemos ser peritos, y esto me lo va a permitir, ¿qué? Invertir en mi educación. ¿Sí? Hoy día la educación tiene que ser vista no como un gasto,
sino como un beneficio económico, una inversión económica que tú estás proyectando a corto, mediano o largo plazo, pero que al final del día te va a redituar mejores dividendos. Y quitarnos esta idea de ser tecnócratas, quitarnos esta idea de nada más servir a las empresas por servir, ¿no? O sea, hay que atender más a las necesidades individuales para que subsecuentemente nosotros atendamos a las necesidades de los empresarios, ¿de acuerdo? Obviamente, en cuanto a un sistema de salud, el sistema de salud hoy día es un poco paupérrimo y hasta precario en la materia de insumos, ¿no? En la materia incluso hasta de medicamentos. Y ahorita voy a abordar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que nos dejamos llevar a veces por lo que se dice en redes sociales, por lo que se dice en medios masivos, que más allá de cómo estamos captando los sistemas de salud, entendamos que un país que no previene las enfermedades pues va a ser un país enfermo. Y generalmente, ¿quién va a ganar? Pues, farmacéuticos. Ese es el negocio. Mantener una población hasta cierto punto estática, una población sedentaria, que le permita a las farmacéuticas que haya enfermedades crónico-degenerativas, que haya enfermedades, eh, no sé, patológicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, los infartos, las cuestiones ya de insuficiencia renal, que son consecuencias de todas estas comorbilidades, ¿no? Por mencionar algunas comorbilidades. Y entonces es aquí donde el sistema de salud tiende a colapsarse, porque finalmente no hay una medida, no hay una medicina preventiva. ¿Sí? No obstante que lo tienen la mayoría de los sistemas de salud públicos, no hay una medicina preventiva. Entonces, un país que generalmente tiene a su población enferma es un país que no va a producir, que no va a generar fuentes económicas, no va a generar esta parte de buena captación de los empleos. Y por lo tanto, el sistema se colapsa, que fue lo que sucedió en el COVID-19, ¿no? Y específicamente hablando del país. O sea, si bien el sistema no llegó al tope, el sistema de salud se llega a colapsar por las condiciones que acabo de mencionar. Población enferma, población que no atiende las necesidades adecuadas del gobierno federal y por lo tanto, bueno, el sistema de salud tiende a hacerse rebasado, más no colapsado. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros entendamos por qué desde la fuente económica la salud tenemos que cuidarla, tenemos que prevenirla para que nosotros podamos ser mejores en cuanto al rendimiento académico, económico, laboral y desde luego personal, ¿no? Entonces, obviamente los sistemas de salud tienen que atender a ciertos sectores de la población y sobre todo estar antes que corregir el problema, hay que prevenir, ¿de acuerdo? Desde luego, los sistemas financieros y de administración pública pues necesitan estar de la mano junto con todo el conglomerado que acabamos de abordar. ¿Por qué? Porque México necesita a través de la captación de impuestos una buena economía y sobre todo que un país sea responsable en cuanto a las finanzas públicas. Desde luego, el sistema de administración tributaria se encargará de captar estos ingresos a través de qué, de las contribuciones, de los tributos y los propios impuestos ya fijos, ¿no? Como es el ISR o el IVA, y que entre otros impuestos, y que en esta parte la administración pública pues los capte de manera adecuada, los procese, los administre y sobre todo los presupueste, algo que vamos a ver más adelante, lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, obviamente, de la mano de estos sectores, el país necesita captar mejores ingresos y sobre todo ponerlos a trabajar. ¿Para qué? Para el satisfactor básico, ¿sí? Para atender a las necesidades primarias de los ciudadanos, que es la parte de infraestructura, la parte de pavimentado, la parte del alcantarillado, del alumbrado público, los propios servicios públicos, como es seguridad pública, salud, asistencia social, educación, entre otras condiciones, ¿no? Por otra parte, nosotros como fuentes económicas vamos a entender que las empresas también dependen de la mano de obra, pero finalmente México también depende de algo que se llaman las remesas extranjeras. Ese dinero que mandan los migrantes de otros países que lamentablemente, bueno, ya no encontraron cabida en el ámbito laboral aquí en el país, pero que envían ese dinero trabajado en el extranjero, ¿para qué? Para que las familias obtengan un modo de vida un tanto mejor, que mejore esa condición económica. Y sobre todo, pues que nosotros entendamos el valor real del trabajo que ellos desarrollan a nivel internacional, ¿no? No obstante, ver a los jornaleros en Estados Unidos, ver cómo desempeñan las actividades agrícolas, las actividades de construcción, las actividades que finalmente esos países ni siquiera saben hacer. O sea, pónganme, por ejemplo, no sé, digo, no porque no tengan la capacidad, pero pónganme a alguien de Estados Unidos a cambiar una instalación eléctrica, ¿no? Nosotros somos especialistas en esas condiciones, ¿no?
Ahora, por otra parte, la inversión extranjera que me va a dar esa inversión de las empresas internacionales aquí en mi país. O sea, van a permitir generar empleos, van a fomentar esos empleos y sobre todo al sostenerlos, van a generar mayores rendimientos económicos y que la mano del crecimiento económico, pues los ingresos se capten sea para una buena administración pública. Ahora, obviamente, un país que genera empleos es un país que va a generar tranquilidad, va a generar bienestar social para las familias, no nada más para unos cuantos, sino que en este efecto de ganar, ganar, pues gana el país, porque al final del día el crecimiento económico va a derivar a una buena eh, relación entre el sector público y el privado. Y que por otro lado el turismo también genere ingresos de los visitantes extranjeros que vienen a gastar su dinero aquí en el país. Por eso es súper importante que México esté muy bien parado a nivel internacional, que se corrijan estos sesgos de que hoy día la gente abusa en cuanto a los comerciantes, ¿no? O sea, estamos estableciendo que de repente en destinos turísticos, lo vemos en algunas redes sociales, que el turismo es maltratado, los precios se encarecen, y lejos de reconstruir ciertas ciudades, como por ejemplo un puerto ahí en el estado de Guerrero, pues no aprecien lo que el turismo hace por ese puerto, ¿no? Lo que el turismo pretende hacer por ese puerto y sobre todo que el comerciante abuse dolosamente de los precios al consumidor. Entonces, obviamente, proteger al ciudadano, proteger al turista en cuanto a la materia de seguridad pública va a permitir que México siga en la esfera global de los destinos mayormente visitados, porque México es de los países que más se visitan a nivel internacional. Y esto es importantísimo porque al final de cuentas nos va a poner muy bien parados en cuanto a la generación de dinero. ¿De acuerdo? Por otra parte, pues las exportaciones, que será ese intercambio internacional entre bienes, productos y servicios entre los países intervinientes en un tratado comercial, y de las cuales México pues tiene que seguir generando mayores exportaciones que importaciones, ¿no? Obviamente, la recaudación de los impuestos, del dinero que hace el gobierno, va a generar esas necesidades de consumo básico, pero también que se utilizan para financiar servicios públicos y atender a los proyectos de inversión. De aquí de los impuestos también podemos generar en las bases económicas del derecho, pues los proyectos de inversión que de repente están un poco segregados y olvidados, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, Fabiola? No, profesor, ninguna. Muchísimas gracias. De acuerdo, continúo. Entonces, obviamente, la economía va a basar todas estas fuentes económicas en las actividades productivas, porque nada se puede mover sin la mano de obra, nada se puede mover sin el ciudadano. Y desde luego, este crecimiento económico va a beneficiar a quién, a la población. ¿Por qué? Porque tanto factores sociales, económicos y políticos tienen este grado de influyentismo en la creación y evolución de las normas, tanto jurídicas como sociales, pero principalmente económicas, para que a través de un grupo de instituciones nosotros vayamos dando forma al derecho económico, adaptándolo a las necesidades y realidades que atienden actualmente al país. O sea, hoy día nosotros somos una economía hasta cierto punto estable, pero que no está creciendo como deberíamos. Y para ello, entonces, las fuentes económicas se van a basar de fuentes sociales en cuanto a la estructura social. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la distribución de las riquezas equitativas, del poder público y los roles sociales que cada uno de nosotros desempeñemos en este plano de comunidad, mejoraremos ese impacto de las leyes económicas para equilibrar y promover lo que son los intereses individuales y la justicia social. Que de la mano de las necesidades y las demandas sociales nosotros estemos en un proceso evolutivo para cubrir las expectativas, primero económicas y después jurídicas, a través de qué, del acceso de bienes y servicios adecuados. Y es importante también voltear a ver a la protección del medio ambiente, porque nosotros estamos todavía inmersos en una condición de cómo estamos trabajando al cuidado del ecosistema. Entonces, en esta parte nosotros también debemos impulsar esa igualdad de oportunidades y los roles de género que se están aquí marcando. Hoy día ustedes mujeres ganan mayor posicionamiento en cuanto a los puestos de trabajo que eran ocupados por hombres y eso es de aplaudirse y celebrarse, ¿no? Y en esta condición de igualdad se radican las brechas de género, porque hoy día nos dice el artículo cuarto constitucional que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero finalmente cada vez la mujer va ganando más terreno y se vuelve un tanto más independiente, más autónoma, son cabezas de familia,
Y entonces en estas condiciones vamos explotando mejor un poquito esta parte de la evolución de las necesidades en cuanto a la expectativa de la sociedad. Obviamente las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sobre todo las sociales atenderán a estas condiciones de cómo las empresas y cómo los mercados en el factor organizacional influyen a regular la cuestión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de los marcos normativos se van a establecer mecanismos de control. Es decir, aquí partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a los artículos 25 al 28 constitucional, o sea, estableceremos esta condición de cómo el elemento normativo va a regular las cuestiones de propiedad intelectual, las cuestiones de derecho agrario, las condiciones de una rectoría económica sana, de una rectoría económica transparente y desde luego mecanismos de control como son eh, los bloques de constitucionalidad atenderán a cuando una norma jurídica desatiende la necesidad colectiva de los ciudadanos. Entonces, obviamente, recurriríamos a la historia, que ustedes ya previamente lo hicieron, para conocer esos acontecimientos y esas génesis que dieron origen a crisis económicas y que esas crisis económicas han dado nuevos modelos aplicados en el pasado, pero que sirven para direccionar a través de lecciones aprendidas nuevas políticas con el objeto de evitar errores que se pudieran cometer de nueva cuenta. Hoy México no puede cometer los errores de 1994 o 1995, no puede cometer errores como lo sucedido en 1981-82 con sexenios de derecha. Hoy México necesita establecer buenas políticas públicas y buenas políticas económicas para direccionar adecuadamente las finanzas públicas del país y sobre todo proteger esta condición del sector empresarial en beneficio de quienes, de nosotros los trabajadores. Por tanto, efectos de cómo algunos factores han influenciado en las fuentes sociológicas, pues hoy día la globalización. O sea, esta globalización atenderá a esta independencia económica y creciente entre países para qué? Para que a través de las normas de tratados internacionales y de carácter supranacional se regule mejor y adecuadamente al comercio y la inversión extranjera. Por tanto, las convenciones se convierten en un elemento principal, como por ejemplo la UNCITRAL, la UNIDROIT, a través de los bloques de convencionalidad para que las economías sean equitativas, sean equilibradas y sobre todo con una competencia adecuada y leal. Por tanto, también es menester de estos bloques de convencionalidad atender la preocupación del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque la preocupación al medio ambiente tiene que estar en esa condicionante de cómo estamos regulando al derecho en cuanto a la promoción y captación de, sobre todo, la mejora de recursos naturales. O sea, aprovechar al máximo estos recursos naturales que nos brindan los recursos naturales, ¿no? Y sobre todo las energías limpias, o sea, empezar a producir mejores aguas residuales, a lo mejor a captar aguas negras y testarlas para que no nada más funcan como riego, sino para otras condiciones de necesidades secundarias. Y sobre todo esta parte del buen uso de todos los recursos con los que nosotros contamos, ¿no? Que desde que vayas cuidando la energía eléctrica en tu casa, o sea, focos que no debes de tener prendidos, apágalos, el uso de responsable del agua principalmente. Y hoy día con un tema de escasez como el que vivimos, necesitamos atender estas condiciones. Obviamente atender al calentamiento global, porque toda esta parte de deforestación, mal consumo del agua potable, mal consumo de la energía eléctrica, mal cuidado de tu ecosistema, te va a generar este tipo de condiciones y sobre todo cómo estamos hoy día quejándonos de que si hay inundaciones, de que hace calor extremo, de que vienen heladas ya en próximos meses, pero de repente como ciudadanos no atendemos esa parte del cuidado y preocupación del medio ambiente. Desde luego que como fuente sociológica y económica tienes que atender a los grupos de marginación y sobre todo en desigualdad social, o sea, los grupos en pobreza. La lucha de la pobreza tiene que atender no nada más al gobierno federal, sino también al sector privado y al sector social. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de buscar estas políticas de ayuda que favorezcan a la economía global, a la economía colectiva. Y desde luego reducir las brechas, estas condiciones de división que han hecho actualmente la misma sociedad, ¿no? Entre ricos y pobres. Que si algunos son fifís, malamente llamados fifís, o que si otros son chairos o lo que sea. O sea, creo que esos adjetivos de despotismo no deben de operar. El país debe de operar en una línea de armonía y sobre todo promover la inclusión en igualdad de oportunidades para todos, porque finalmente nosotros necesitamos el sector empresarial para
trabajar, pero el sector empresarial necesita de nosotros para poder producir sus insumos, para poder promover sus productos, para poder desarrollar su manufactura. Entonces, sería una falacia decir que nosotros no necesitamos de todos, ¿no? O sea, creo que nosotros, profesionistas, obreros, empleados en general, necesitamos del sector privado. ¿Para qué? Para ganar. Y el sector empresarial necesita del proletariado, o sea, nosotros la clase trabajadora, para poder establecer sus empresas y hacerlos crecer. ¿De acuerdo? Por otra parte, el desarrollo tecnológico debe atender a estos nuevos desafíos, ¿no? O sea, hoy día dependemos mucho de los teléfonos móviles, de las computadoras portátiles, de los dispositivos electrónicos, de las plataformas, tanto de ocio como musicales, como de compraventas, lo que ya llamamos el e-commerce. Y en esta condición, esos desafíos y oportunidades nos deben regular bien el uso de datos personales, utilizar adecuada y asertivamente a la inteligencia artificial. Si bien tenemos redes sociales como la de la letra F, como la de la palomita, que ahora se convirtió en una X, la de los chinos, y sobre todo esta de la I, de la I latina, entendemos que este uso de plataformas tiene que direccionar mejores tecnologías y sobre todo captarlas con aprovechamientos más oportunos, ¿no? Dejar de subir contenidos pobres, dejar de ser denostativos de odios o denostativos de clasismos y sobre todo aprovechar esta nueva parte de las TICs. ¿Para qué? Para posicionar quizá las economías. Para ello, nosotros debemos entender que el derecho económico no se va a crear a base de vacíos o de antinomias jurídicas. Tiene que ser el resultado tangible entre la interacción de los factores sociales, primario, secundario y terciario, para crear buenos bloques económicos, dual, mixto, social, capitalista, en cuanto a las directrices político, económicas y sobre todo culturales, porque hoy día tenemos que atender también a las condiciones culturales de cómo estamos estableciendo lo esencial, analizar y comprender el funcionamiento de la economía a través de las normas jurídicas establecidas y cómo van a impactar estas en la sociedad en general. De la mano de las fuentes sociológicas, pues están las fuentes tecnológicas que van a referirse a esas influencias que tenemos hoy día en la creación, aplicación y evolución de las normas. Hoy día, mi querida abogada y mis queridos abogados, estamos en esta línea de que nosotros ya podemos promover desde mi casa, ¿no? Un simple escrito. Ya puedo ofrecer pruebas desde una plataforma en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, hoy día la influencia tecnológica tenderá que el sistema judicial está a la vanguardia, o quizá intentamos estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, en esta parte, hoy puedo responder en esta línea de cómo vamos a establecer las directrices para yo poder checar un expediente. Hoy día en la Ciudad de México existe el sistema SICOR, que ya me permite ingresar al boletín judicial, pero también me notifica sobre el cambio de una actuación procesal en cuanto a un expediente judicial. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, las fuentes tecnológicas también van a estar en el impacto económico, pues, sobre todo para crear nuevas formas sobre las actividades económicas. Lo acabo de referir. El e-commerce con estas plataformas de, de mercado de esta compañía de la compañía amarilla, ¿no? O las plataformas de reparto de comida, las plataformas sobre vehículos de aplicación para servicio de transporte de pasajeros, se convierten en esta condición de cómo la nueva normalidad sintetiza el trabajo del hombre, ¿no? Sintetiza ese esfuerzo que pudiéramos realizar mayormente. Hoy día también las inversiones en criptomonedas es otra forma de mover a la economía y una buena forma de invertir tu dinero. La inteligencia artificial aplicada a negocios, porque hoy día tú te puedes anunciar en plataformas, en redes sociales, te puedes anunciar a través de la captación de la inteligencia artificial. Yo que de repente estoy negado, pues ahora me he adaptado a estas tecnologías y de repente van a ver ya en las redes sociales van a ver ya ahora contenidos con cápsulas informativas, con cápsulas aplicadas al derecho, que finalmente les van a direccionar a ustedes esa inquietud por investigar más, ¿no? Porque una cápsula no dura más allá de minuto y medio, 2 minutos, y te voy a dejar con la incertidumbre de que qué más sigue, ¿no? Entonces, hoy día también esta creación de las TICs permiten una automatización de los procesos. O sea, hoy día, hoy tenemos
servicios bibliotecarios, por ejemplo, en donde llegas, buscas tu libro y ya no recurres a los ficheros como en mis épocas de juventud, ¿no? En donde yo llegaba todavía a la Biblioteca México ahí en Valderas y buscaba con las tarjeteras, ¿no? Entonces, hoy día los catálogos MARC te permiten establecer una gestión de datos, sobre todo sintetizar procesos técnicos de los libros. Es más fácil la búsqueda de información en los archivos públicos, es más fácil la información en la búsqueda de archivos históricos. Entonces, esta cuestión también de la gestión tributaria me permite hoy día también tramitar mi cédula de identificación fiscal a través del portal tributario, ahí puedo hacer mis declaraciones, ahí puedo facturar, ya no hay necesidad de que yo emita la factura en físico, sino la mera factura en electrónico, y sobre todo la implementación de plataformas digitales, ¿para qué? Para corregir y resolver conflictos cotidianos con los que atendemos todos los días. Desde luego, estas fuentes tecnológicas tienen que ser eficaces y eficientes. ¿Por qué? Porque van a mejorar, sí, la vida de los ciudadanos en general, pero si nos metemos al plano jurídico, van a establecer mejores procesos en cuanto a la eficiencia de la administración, procuración y sobre todo impartición de justicia. La COVID-19 nos mostró que ahora los juicios también pudieran llevarse en línea, ¿no? Y continúan en línea algunos juicios, que ahora con el sistema de oralidad, pues yo también ya pueda desahogar una audiencia en línea, a distancia, que ya pueda entender cómo los procesos de digitalización de expedientes me van a sintetizar y sobre todo a reducir el uso de papel físico, ¿no? Y sobre todo esto va a atender mucho a la condición del medio ambiente. Que por otro lado, los datos biométricos me permitan establecer candados para que yo pueda mejorar los sistemas de seguridad y sobre todo reducir los fraudes. Hoy día en los bancos sabemos que los datos biométricos son importantísimos y de imperatividad constante. ¿Por qué? Porque atenderán al iris de tu ojo, a tu huella dactilar, perdón, tu huella dactilar, tu firma electrónica y sobre todo trazar estas transacciones de manera más óptima, reducir costos y sobre todo de maneras más seguras, ¿no? Hoy día en menos de 2 minutos yo puedo hacer una transferencia interbancaria y sin problema me quito de ir a hacer colas al banco. ¿De acuerdo? Desde luego, implica enfrentarse a nuevos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del derecho económico, la tecnología debe atender, como ya lo referí, a la protección de datos personales. En los entornos digitales es importantísimo regular la inteligencia artificial con un plano de prevención de los ciberdelitos para cuestiones no solo del robo de identidad, sino para proteger mejor tu dinero. Entonces aquí es donde la inteligencia artificial tiene que atender estas cuestiones de la propia tecnología a través del motor de cambio para crear nuevas tecnologías, nuevas realidades económicas que requieran regularlas a través de leyes y reglamentos de las propias instituciones que por un lado se adapten a la nueva normalidad en cuanto al contexto global y sobre todo que utilicen la tecnología para qué? Para gestiones y aplicación de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, esta interacción en los procesos dinámicos siempre requiere un proceso adaptable y reflexivo de cómo el marco legal está garantizando que se promuevan la innovación y competencia justa de los productos y sobre todo la protección de los derechos personales de todos los agentes económicos tanto de los empresarios como de los consumidores finales y en general de instituciones de gobierno dirigidas a la comunidad en general. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la transferencia tecnológica es ese proceso de conocimientos científicos que las organizaciones proponen con el objeto de incentivar, por un lado, el fortalecimiento del comercio y, sobre todo, el desarrollo a través de los nuevos procesos utilizados por usuarios determinados. O sea, nosotros a través de los procesos de tecnología vamos a incluir hasta los procesos de investigación, como lo referí en el video explicativo, ¿no? Un país que invierte en investigación va a implementar mejores análisis en cuanto a las cuestiones de cómo está creciendo su economía. Un proceso que investiga, no sé, efectos colaterales de las economías internacionales va a direccionar mejor por qué México tiene que proteger a la economía interna, ¿no? Entonces, estos procesos tienen que atenderse desde el proceso de gobierno y sobre todo cómo las instituciones públicas y privadas a través de la iniciativa privada necesitamos captar mejor estos procesos de investigación en materia tecnológica. Hoy día no basta con ver al derecho desde el punto de vista normativo, positivo, inquisidor, sino también desde un proceso de vista social, desde un proceso de vista comunal. ¿Cómo el derecho hoy día me va a beneficiar desde la transferencia tecnológica? Pues a través, por ejemplo, de la cooperación internacional, ¿no? Que hoy día ya puedo atender a movimientos internacionales
sobre cómo voy a invertir en mis procesos judiciales. La modalidad de los juicios orales en México con la reforma hecha en 2008, que entró en vigor en 2015, es un claro ejemplo de cómo estamos hoy día en cuanto al aspecto económico y global. ¿Por qué? Porque este modelo se adapta de un sistema latinoamericano y sobre todo mejora bueno, pretende mejorar los sistemas de impartición de justicia en materia de penal, ¿no? ¿Hasta aquí dudas? No, profesor, ninguna. Muchas gracias. Bien. Obviamente la transferencia tecnológica pues debe ser incorporada y hasta cierto punto rígida y dura, ¿no? Porque el intercambio y sobre todo la interacción de bienes y capital de consumo básico necesita los conocimientos elementales ¿para qué? Para informarte sobre habilidades y destrezas que contengan las empresas y los empleados y sobre todo que a través del proceso de investigación esas experiencias y tradiciones conviertan formas de organización mejor, es decir, una economía más blanda, ¿no? Una tecnología más blanda. Y desde luego que la transferencia de tecnología se va a realizar a través del mercado de la teoría de la oferta y la demanda. O sea, hoy día nosotros necesitamos atender estas condiciones de cómo la oferta y la demanda va a operar a través de no crear sobre producción, por ejemplo, ¿sí? Que se atienda lo necesario a través de estos contratos de cesión y concesión para encontrar una necesidad creciente de los productos y sobre todo que a través de las brechas tecnológicas establezcamos países desarrollados y sobre todo que vayan direccionadas estas nuevas tecnologías a través de países menos adelantados. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, estas condiciones de la transferencia tecnológica tiene que existir a través de tres acepciones básicas. Por un lado, el desplazamiento geográfico. Cómo México tiene que ampliar todavía más el espectro de cómo llegar la internet, cómo llevar esta condición de plataformas, esta condición de repartos del e-commerce y sobre todo que a través de la transmisión de nuevos agentes se tenga la capacidad de funcionar, hacer funcionar, pero sobre todo reproducir a las tecnologías y sobre todo esa capacidad de producir nuevas tecnologías. Hoy ya no basta con exportar estos productos tecnológicos, sino que también ya México se ocupa un tanto de cómo producir esas tecnologías, ¿de acuerdo? Para ello, pues obviamente vamos a basar estas teorías y estos postulados en las características que posee el derecho económico. El derecho económico tiene que tener enfoques humanistas, dinámicos, complejos, atender a las necesidades nacionales, pero también a las internacionales, desde un punto de vista concreto, que el derecho económico tenga que ser multidisciplinario y a su vez interdisciplinario. ¿Por qué? Porque nos va a dar un enfoque más amplio de lo que es la macro y la microeconomía y sobre todo cómo estos factores o características o modalidades se van a integrar en un instrumento de cambio social. Desde el enfoque o la característica humanista, el derecho económico siempre tiene que ser concreto, tiene que tener como directriz principal las necesidades de los seres humanos. ¿Por qué? Porque a través de sus ajustes estructurales, nosotros vamos a entender cómo esos ajustes hechos por el propio gobierno federal van a atender siempre al gasto público, pero el gasto público tiene que tener limitantes. Por eso la captación de salarios mínimos y la distribución de los propios tiene que atender a precios que favorezcan mejor a los capitales, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución del derecho, el derecho económico tiene que ser hasta cierta condición dinámico. ¿Por qué? Porque una ley dinámica siempre va a atender a ese proceso y hoy día que vivimos con la globalización, adaptarse a los cambios y sobre todo a la implementación de los mejores procesos tecnológicos y productivos, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que estar en esta línea paralela de cómo la tecnología va a sintetizar mejor mi vida personal, pero también va a mejorar los procesos productivos. Entonces, es dinámico, ¿por qué? Porque si el dinamismo atiende a un factor global, los subsidios para impulsar pequeñas empresas o medianas empresas va a mejorar esas condiciones laborales y salariales. A voltear a ver al campo, por ejemplo, también esas empresas tienen que ser oportunas en cuanto al desarrollo de estos procesos agroquímicos, mejorar las condiciones del campesinado, mejorar las condiciones de un derecho agrario ya relacionado con el derecho económico. Y sobre todo, que países en desarrollo o subdesarrollo como México, porque lamento decirlo una vez más, México no es un país de primer mundo, México todavía sigue siendo un país del tercer nivel, un país subdesarrollado, pues necesita ser más leal y más justa la captación de productores, ¿no? La captación de mejor
que mejor paga para estos procesos productivos. Entonces, hoy día nosotros estamos muy de la mano de la globalización, pero necesitamos voltear a ver un poco al Producto Nacional. Y que desde luego, desde el marco nacional e internacional, tiene que establecer las normas jurídicas en cuanto, primero, tu constitución política y de ahí todo el conglomerado de leyes internas. Llámese Código de Comercio, Código Fiscal de la Federación, Ley de Inversión Extranjera, eh, esta condición de cómo la Rectoría Constitucional, a través del artículo tercero, quinto, 25, 26, 27 y 28, van a atender a ese derecho económico interno. Y cómo estamos posicionando, repito una vez más, al campo, a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, lo que son las cuestiones de desarrollo de marcas y patentes, y sobre todo cómo el derecho externo o el derecho internacional va a permitir mejor esta captación de ingresos. Por un lado, hablábamos en el video explicativo, un ejemplo de ello es el TECMEC actual, ¿no? Un TECMEC hasta cierto punto mal negociado ya en su última etapa y muy a regañadientes firmado por el primer ministro de Canadá. Y que en esta parte sus 22 capítulos otorguen un trato digno y sobre todo más favorecido bajo el principio de transparencia para las empresas que están participando en este TECMEC, pero sobre todo cómo los ciudadanos nos estamos beneficiando de este tratado internacional. Entonces aquí la política arancelaria tiene que ser revisada muy precisamente, ¿no? Y sobre todo, cómo estamos ahorita nosotros en el mercado global respecto de Estados Unidos y Canadá, si realmente todavía sigue siendo operante y sobre todo benéfico este tratado internacional. Desde luego, México tiene que atender a las convenciones de las que es parte, porque es necesario establecer esa política económica internacional a través del Fondo Monetario Internacional para aquello de los empréstitos, ¿no? O sea, si México en algún momento requiriera empréstitos. Y por otro lado, si México requiriera la participación del órgano mundial de comercio o la cooperación para el desarrollo económico, que es la que mide la tasa de desempleo y la tasa de pobreza en el encuadre de gobernantes y gobernados en el país. Entonces, obviamente el derecho económico tiene que tener una característica concreta porque debe basar su elemento constitucional, pero en apego a las legislaciones secundarias y sobre todo cómo se van a relacionar las actividades económicas que hace el país en los planos geográficos, territoriales y zonales que hacen a los tratados internacionales. Desde luego, en esta parte, establecer objetivos concretos y desde luego la meta jurídica tiene que establecer los sistemas de economía. México es un país que tiene este sistema de economía mixta y sobre todo establecer una economía abierta nos permite captar mejores ingresos, pero desproteges un tanto al sector primario, ¿no? Al sector de los procesos industriales. Pero sobre todo cómo estamos relacionándonos con nuestros propios consumidores. O sea, no basta con consumir marcas extranjeras, sino también posicionar mejor a las marcas nacionales. Y que desde este enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, pues México pueda ser analizado desde áreas de conocimiento humano, es decir, que desde su propia naturaleza económica, el plano jurídico intervenga como un papel principal para resolver conflictos en el tema de negociaciones internacionales o en el tema de negociaciones nacionales. ¿Para qué? Para que se armonice mejor esos postulados y sobre todo que cada uno de los intereses que intervengan en el sector económico sean ya señalados y sobre todo provistos con las partes de la norma del contenido. Y sobre todo que el abordaje sea no tan formalista, pero sí realista y sociológico. ¿Por qué? Porque este enfoque multidisciplinario va a atender a las cuestiones ya interdisciplinarias. ¿Cómo se va a relacionar la sociedad, la economía, el derecho y sobre todo los tratados internacionales en una mejora continua de que las monedas estén mejor circuladas, ¿no? De que las mercancías atiendan mejor a llegar a los consumidores finales? Por eso las normas tienen siempre que ver estas condiciones de cómo estamos en cuanto a los mercados de divisas, ¿no? Los mercados bursátiles. Una medida de esto es cómo estamos exportando, a quién se está exportando y qué productos estamos captando como economía interna. Por eso las decisiones que se han tomado en gobiernos anteriores de devaluar monedas no han sido las más asertivas, pero quizá estabilizaron la economía. Perdón, lo que en consecuencia trajo pues un estancamiento y un apalancamiento económico. Entonces, obviamente, un país que devalúa la moneda, pues es un país que está apalancando la economía, es un país que no puede generar ingresos en cuanto a los sueldos y salarios porque los está estancando. Es una economía que va a afectar los ingresos en cuanto a los servicios públicos, como por ejemplo lo que es salud, educación, vivienda, alimentación, alcantarillado, alumbrado público, asistencia social.
Por eso la economía en esta parte multidisciplinaria e interdisciplinaria tiene que tener enfoques tanto macro como microeconómicos. La macroeconomía nos habla de una política económica global, en donde los agregados y variables tienen que explicar cómo está equilibrada la economía en un país. Esas variables macroeconómicas atenderán a cómo la información proporcionada contribuye al comportamiento de la economía interna y sobre todo nos van a permitir predecir posibles crisis financieras y sobre todo van a servir como base para la toma de decisiones de una mejora en la política económica del país. Estas variables económicas o macroeconómicas atenderán a cómo se refleja el fenómeno de el impuesto sobre la renta, de los impuestos, de la captación de empleos, la generación de los mismos y sobre todo manejar el índice de precios al consumidor de acuerdo a la inflación. Por eso la macroeconomía tiene que atender ese estudio mediante el análisis global, mediante cómo está tu país en materia de importaciones y exportaciones para medir esos fenómenos económicos. Existen dos macros, ¿no? Por un lado la de stock y sobre todo la de flujo. La de stock me va a permitir el grado de riqueza en un momento determinado, es decir, cómo está mi riqueza social respecto de la deuda, porque lamentablemente México sigue teniendo deuda. Y sobre todo la variable macroeconómica de flujo, que va a medir las unidades por tiempo determinados. En este caso, pudiera ser durante un ejercicio fiscal si aumentaron o se redujeron los salarios. Por otro lado, la tasa de paro o bien la tasa de desempleo, ¿en qué posicionamiento está? ¿Qué porcentaje de desempleo tuvimos? ¿Cómo estuvieron la materia de importaciones y exportaciones? Pero específicamente, ¿qué fue lo que más exportó? ¿Para qué? Para de una manera medir la tasa inflacionaria a través de los índices de precios al consumidor y establecer el incremento o detrimento de la canasta básica. Entonces, esta variable macroeconómica necesita analizarse desde un punto de vista económico para que conozcamos su enfoque exterior a través de la balanza comercial. Mientras que esta parte de la balanza comercial arroje el Producto Interno Bruto, vamos a poder medir si de verdad se generaron empleos o la tasa de desocupación poblacional, que eso es importante medir. Por eso ese estudio de variables macroeconómicas siempre tienen que establecerse a través de cómo el ciclo económico está haciendo sus predicciones al futuro. O sea, México tiene que establecer una economía más estable, tiene que establecer una economía más dúctil. Y sobre todo que esa toma de decisiones de la política del gobierno necesita ser más evolutiva, necesita ser controlada para que, para en primera, bajar la tasa de desempleo y aumentar la tasa de empleo. Dos, controlar la inflación a través de qué? Del control de los precios al consumidor y sobre todo incrementar el Producto Interno Bruto hacia determinados porcentajes. ¿Sí? O sea, esto suena un tanto utópico, pero sí puede ser posible, sobre todo porque la variable macroeconómica, al establecer el Producto Interno Bruto, va a permitir cómo estamos consumiendo nuestros productos, primero internamente y después cómo los vamos a generar al factor exterior durante el ejercicio de un año. Que respecto de la tasa de paro, tasa de desempleo, nosotros establezcamos una economía a través de activos generales, pero que la inflación se sostenga no nada más de los índices de precios al consumidor, sino también de este intercambio de precios de bienes y servicios equitativos. O sea, que la inflación no crezca más allá de una tasa de desempleo o de una tasa de salario. A su vez, la variable macroeconómica de balanza de pagos permite ese registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo, lo que llamamos mercado de divisas. Hoy en día el dólar sigue por encima de nuestra moneda nacional y sobre todo México no ha podido recuperar terreno desde esa crisis de 1995, ¿no? Respecto del dólar. Al contrario, sigue aumentando. Pero eso tiene mucho que ver cómo la balanza de pagos comercial necesita también de ese cúmulo de importaciones y exportaciones en un país determinado y un periodo determinado. Por eso México necesita exportar más de lo que importamos. Nosotros necesitamos generar más riqueza en cuanto a los productos nacionales y dejar de consumir un tanto los productos internacionales. Esas marcas que de repente seguimos consumiendo del café verde, de esta marca del café verde o de esta marca de los supermercados, de los mini mercados, ¿no? Los super mini mercados, algo así le llamo. O estas tiendas de conveniencia, como les llamo yo. Entonces, obviamente la deuda pública necesita hacer frente
como parte del Estado en la economía de los particulares frente a otros países. ¿Cómo estamos contribuyendo nosotros los ciudadanos a través de la deuda pública? Pues a través de los impuestos. Y ahí tenemos decisiones muy desacertadas y muy desatinadas de gobiernos, repito, de derecha, como fue hacer deuda pública, rescate bancario del año de 1995. Hacer deuda pública, un impuesto que se implementa con motivo de los Juegos Olímpicos del año de 1968, ¿no? Entonces, este déficit público crea un estado de incertidumbre financiera con respecto al país y sobre todo cómo la administración pública está determinando que se superen los ingresos con respecto a los egresos. Escuchaba una nota en donde la presidenta Claudia Sheinbaum establece que el Producto Interno Bruto no llegó ni siquiera al 1%, que hoy día se generaron más egresos que ingresos y la deuda pública continúa, porque un país que gasta más de lo que realmente capta no es un país con finanzas públicas líquidas, ni mucho menos sanas ni útiles para el pueblo de México. Obviamente que los tipos de interés sobre el precio que se le fija al dinero sea una contraprestación para que generemos más dinero en un tiempo determinado. Aquí es donde yo lo precisaba en el video explicativo, los créditos no son del todo malos, al contrario. Cuando tú tienes responsabilidad de tus finanzas, los créditos se convierten en un buen elemento para el intercambio de dinero y sobre todo el intercambio de bienes, productos y servicios. Por eso es que las compras a crédito tienen que ser responsables, tenemos que entender que la tarjeta de crédito no es que tengas más dinero, la tarjeta de crédito es una deuda y sobre todo que es una deuda responsable, que tú tienes que hacer responsable y mediar responsablemente. Aquí es donde también el índice de producción industrial analiza esa evolución en cuanto al valor al Producto Interno Bruto y sobre todo cómo los procesos industriales están captando mejor sus ingresos y mejor esas mejoras de sus insumos. Para ello, las primas de riesgo van a medir la confianza que tienen los inversores extranjeros y nacionales en el país sobre los costos de materia prima. Por eso nosotros como inversionistas o la gente que se dedica a inversiones en las empresas, tienen que comparar y elaborar mejores estatutos en cuanto a la compra de deuda. Entonces, estas primas van a tender siempre a que el enfoque macroeconómico se establezca en las autoridades, en las agencias responsables de dirigir la política pública económica y sobre todo que influyan claramente sobre los agregados económicos. O sea, cómo moverlos en la dirección deseada y que se pretende de acuerdo al equilibrio económico y al equilibrio de las cuestiones exteriores del país. Por tanto, este logro de objetivos debe siempre conducir a un bienestar económico. ¿Por qué? Porque ya relacionado con las políticas microeconómicas, que es como que la contraparte de la macroeconomía, se debe de decir que las unidades económicas individuales deben atender a una mejor toma de decisiones, sobre todo que el sector empresarial influya en aquellas actuaciones de la autoridad para que no se pretenda influir ni alterar las decisiones individuales, sino al contrario, mejorar esas modificaciones a los agregados económicos y a la asignación de recursos. La política microeconómica, desde luego, pues tiene que atender a esta condición de razón social y política en una medida en donde, en sentido estricto, atienda a las acciones encaminadas sobre decisiones de mejoras productivas y fijación de precios a las empresas en particular, pero establecer mejores impuestos, o sea, que los impuestos no rebasen lo que tú debas de producir. Y sobre todo, que el desincentivar ciertos consumos o ciertos productos de consumo atraiga consigo sanciones legales. Lo veía yo en el video explicativo, ¿no? O sea, hoy día desincentivar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de ciertos productos industrializados, pues va a mejorar en un momento dado, sí, la salud pública del país, pero que por otra parte, pues dejas de captar esa parte de los productos industrializados, ¿no? El consumidor finalmente es responsable de qué es lo que está consumiendo, de qué es lo que está en cierta forma comprando, pero al final del día está afectando su salud y eso ya no siquiera ya no sería una política microeconómica adecuada, ¿no? Por eso, dentro de las variables económicas, la economía y el derecho económico tienen que ser un instrumento para el cambio social. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del mercado liberal, nosotros tenemos que estar impulsando constantemente los cambios sociales a través de las buenas economías.
Para ello, pues una norma que protege a los consumidores, pues va a proteger en primera los empleos, los procesos productivos, y va a fomentar que se crezcan la expansión de industrias nacionales, pero que por otro lado, al formar bloques de contenido económico, se impulse y se dinamice un cambio social con efectos de transformación productiva, con efectos positivos. Esto va a generar un crecimiento económico con mayor equidad y justicia social, porque los instrumentos del cambio social siempre tienen que atender a esas concepciones en donde el derecho discipline el control social, a través del control social, esta concepción de un desarrollo económico dúctil. Y la praxis del derecho económico siempre tiene que ser a través de los hechos históricos, pero que esos hechos históricos hasta cierto punto no sé, sean paradigmáticos para no volver a cometer o intentar estar en condiciones de globalización más rápido, sino que estas cuestiones de los hechos históricos permitan atender a la marginación, a la pobreza y a la equidad de las economías para que nosotros establezcamos una buena línea de cambio social. Entonces, obviamente nosotros somos responsables de cómo llevamos la economía individual y desde luego cómo establecemos estas condiciones de parámetros en cuanto al consumo. Finalmente, una persona es responsable de lo que compra, es responsable de lo que lleva a su casa, de lo que se alimenta, pero al final del día estás generando ciertas condiciones de sesgos sociales, ¿no? Entonces, es importante estar informado sobre el mercado bursátil para establecer estas condiciones de las variables macroeconómicas. Es importante estar relacionados con las finanzas y la economía pública, porque así vamos a permitir conocer cómo estamos creciendo como país. ¿Sí? Es importante conocer cómo la balanza de pagos comercial necesita darse a conocer, no sé, en elementos más coloquiales para que los ciudadanos lo entendamos en general. En síntesis, creo que México todavía está en proceso de expansión, todavía está en un proceso de transformación y sobre todo debe atender mejor estas modalidades del derecho económico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estatutario e histórico, México todavía no llega a esas condiciones de crecimiento global, ¿no? Todavía no llega a esas condiciones de cómo posicionar mejor a nuestro país en un mercado global. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, ninguna. Creo que no me escuchaba. Bien. Entonces, Gracias. yo doy por concluida la sesión del día de hoy. Cualquier duda o cualquier pregunta, pues a través de los canales de comunicación de la universidad. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego.